un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Lo decíamos recién, hemos hablado 50.000 veces, por decirlo menos, sobre la higiene del sueño, lo importante de dormir bien. Sin embargo, siempre reaparece el tema porque parece que no aprendemos mucho. Gran porcentaje de la ciudadanía, de la gente, no solamente en Chile, en el mundo, duerme pésimo. Le trae muchas consecuencias negativas. Y como decía hace un rato, cada vez se investiga más desde la ciencia, de la medicina, sobre las consecuencias de nuestra salud de aquello, ¿no? Incluso leía que aumenta el riesgo de tener Alzheimer, por ejemplo, las personas que tienen insomnio. Bueno, vamos a conversar con Evelyn Benavides. Ella es neuróloga, académica de la Universidad Diego Portales y especialista justamente en medicina del sueño. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. 6 de cada 10 chilenos duermen mal. Qué mal número, ese 60%. Sí, es un número un poco antiguo, sí. Ese número está sacado de la encuesta nacional de salud que se hizo antes de la pandemia. Uh-huh. Y por experiencia estamos viendo que probablemente después de la pandemia esos números han empeorado un poco más. La calidad de nuestro sueño ha ido empeorando. Cuando me corregía el número yo dije, me puse optimista, dije estamos mejorando, qué bueno, pero no, peor parece. Probablemente sí. Ahora, pero el cuerpo, el ser humano que suele adaptarse muy bien, tiene esa capacidad de adaptarse a nuevos escenarios, ¿por qué no se adapta a esta vida que tenemos que va en contra de la higiene del sueño? Lo que pasa es que una cosa son las horas que dormimos y otra es la calidad con la que dormimos esas horas. Y ambas cosas han tenido cambios drásticos por una calidad de vida que tenemos. O sea, la forma de vivir, esta forma de no tener una pausa durante el día, no contar con horarios protegidos de tomar desayuno, de almorzar, de tener un periodo después de la jornada laboral para como bajar las revoluciones, como para tranquilizarnos, para poder llegar a una buena calidad de sueño en la noche. Y el streaming, esto de estar en las pantallas en la noche, hace que nuestra calidad de sueño vaya empeorando. Entonces, y desde muy jóvenes, o sea, los niños ahora tienen acceso a pantallas en la noche, tienen acceso a esta vida muy rápida, con poca actividad física, que hace que al final nuestros horarios de sueño se vayan echando a perder. Pero lo siento, Evelyn, pero pausa en el día. Tener horario, para, como tú dices, desayuno, lo que sea. El tema de las pantallas, o sea, eso no tiene arreglo, llegó para quedarse. O sea, lo que pasa es que tiene arreglo en el sentido que seamos capaces de modularlo y hacer las cosas en los horarios que nuestro cuerpo, nuestra fisiología nos pide. O sea, nosotros tenemos que dormir, un adulto entre los 25 y los 65 años debe dormir unas 6 a 8 horas en la noche y de corrido. O sea, necesitamos tener ese tiempo protegido. O sea, no podemos acostarnos después de las 12 de la noche porque no nos vamos a alcanzar a recuperar en la noche porque tenemos que levantarnos 6 y media de la mañana. Esa falta de sueño, que es una deuda de sueño, como que le debemos sueño al cerebro, hace que nuestra calidad de los procesos importantes de recuperación, como el camión de la basura que pasa por el cerebro en la noche, no alcance a pasar por todos lados. Y ocurran daños a nivel de las neuronas, ocurran daños a nivel de cómo funcionamos con respecto al azúcar, al colesterol. Empezamos a tener resistencia a la insulina, empieza a subir el colesterol, empiezan a subir algunos riesgos de cáncer, el que más se ha asociado a la mala calidad de sueño, el cáncer de mama. Entonces, nos empezamos a llenar de factores de riesgo que, claro, si ocurre una noche no importa tanto, pero si se empieza a hacer una tendencia en nuestra vida, efectivamente nos va dañando. Uh-huh. Ahora, ¿cómo? Porque lo decía la Cecilia recién, o sea, hacer una pausa,
es difícil tomar una siesta, ya que prácticamente un lujo asiático, podríamos decir. ¿Cómo pagamos esa deuda que tenemos del sueño si no tenemos necesariamente los espacios, las ventanas o las posibilidades de parar? Y puedo agregar, ¿y la puedo pagar durmiendo hasta el mediodía el domingo? No, el problema es que es una deuda impagable porque las siestas tienen que ser lo menos posible los adultos y ojalá de menos de 20 minutos y temprano, antes de las 4 de la tarde, pero solo si es estrictamente necesario, si el día anterior fue muy malo, con muchas cosas, pero que no sea un hábito constante porque ha demostrado que las siestas pasan a ser un evento largo y nos quita sueño para la noche. Claro. Y recuperarnos todo el fin de semana así como en pijama tampoco recupera el sueño que perdimos. Ese sueño tiene que ser cíclico, intercalado con los periodos de vigilia. No es así como tener un tremendo sueño para después volver el lunes así como reseteado a funcionar. Eso no funcionamos así. Ya funcionar de la misma forma en el fondo, con el mismo trajín que te va a hacer que vuelva a llegar el próximo fin de semana reventado. Es que y un poco, convengamos que además es un poco injusto esa metodología, ¿no? Es que no es útil para el cerebro ni en general para nuestra biología. Nosotros tenemos que ojalá vivir más o menos en los mismos horarios todos los días, y el fin de semana no se trata de levantarnos a las 6 de la mañana, pero sí antes de las 10 de la mañana, exponernos a la luz del sol, hacer actividad física, tener horarios igual de desayuno, de almuerzo, comer menos en la noche, evitar el consumo de alcohol muy cerca de la hora de dormir, cosa de tener una calidad del sueño lo más igual posible a lo largo de los días. Estamos conversando con Evelyn Benavides, que es neuróloga, académica de la Universidad Diego Portales y especialista justamente en medicina del sueño. Ahora, también hay personas, que duermen mucho, pero no bien. Personas que puede, dormir muchas horas, pero que no descansa, que despierta muy cansada. ¿Cómo hacer en esos casos? ¿Qué le pasa ahí al cuerpo? Bueno, ahí hay que estudiar también qué causas puede haber. O sea, una persona normalmente no debería requerir más de 9 horas por noche para funcionar bien al día siguiente. Y si esto empieza a repetirse, personas que necesitan 10, 12 horas por noche para funcionar bien, que sean adultos, pero los niños necesitan más horas, adultos, hay que estudiarlo porque puede ser desde una mala calidad de sueño, medicamentos que le están dando sueño en el día, tema de hábitos de sueño u otras enfermedades. Hay enfermedades como la gente que ronca, que hace pausas en la noche, que le baja el oxígeno en la sangre en la noche como apnea. Hay muchas enfermedades y muchas condiciones que pudieran darnos sueño excesivo o una necesidad de más horas de sueño que las habituales. Ahora, pero Evelyn, a propósito de enfermedades, he leído el otro día que el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación. Eso lo encontré súper preocupante. Claro, más que un signo, es como la punta del iceberg en lo que se ha visto que hay gente que tiene insomnio, después un grupo de esas personas desarrolla otros síntomas de alguna demencia, en la cual la más común es la enfermedad de Alzheimer, pero en el fondo pudiera ser incluso un marcador precoz, gente que tiene Alzheimer muchos años antes y después empieza a hacer deterioros cognitivos, de memoria, de otras cosas, digamos. Entonces, y el tener insomnio se ha visto que desencadena una cascada de eventos que pueden producir muerte de neuronas. Entonces, no es gratuito el estar despierto en la noche requiriendo dormir. Ahora, ¿qué es el insomnio? Si lo podrías definir. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo durante la noche o despertarse antes de la hora del despertador. Y se trata, todos podemos tener insomnio por algo puntual, pero se trata y se consulta por esto en realidad, no necesariamente se trata con medicamentos, cuando ya dura más de un mes, más de 3 veces por semana, y que genera un deterioro en tu calidad de vida diurna. Claro, porque hay personas que se quedan dormidas, perfecto, y a las 3 de la mañana, ¡pum!, se despiertan. Con los ojos pegados al techo. Y no se pueden volver a dormir hasta las 5:30 de la mañana. O peor, a las 6 cuando se tienen que levantar. Claro, eso es insomnio de mantención, es un tipo de insomnio. ¿De mantención?
Así es, porque no puedes mantener el sueño a lo largo de la noche. Ya, y el insomnio ese de que tú te acuestas, apagas la luz todo, y no te puedes quedar dormida, ese es el otro insomnio. El insomnio de inicio. Ya. Ahora, existen medicamentos o ayudas, digamos, para justamente inductores del sueño, más allá de los productos naturales, sino químicos. No sé, estoy pensando en la esopiclona, que se consume mucho. Las estrellitas verdes. Claro, no todas las estrellitas verdes son para inducir el sueño, pero hay algunas específicas como el esopiclona, ¿verdad? Evelyn, tengo entendido que no se puede tomar eso constantemente, ¿no? O sea, lo primero es no automedicarse cosas para dormir, No, eso es imposible. Porque sí generan problemas también incluso peores de lo que queremos tratar. Gente que está con sueño en el día, aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, de caída, pueden interferir con otros medicamentos. Lo primero es buscar la causa y ordenarse bien con los horarios, pero estos medicamentos se deben usar, si se van a usar con indicación médica, por periodos cortos, semanas en general, porque no están aprobados para su uso en el largo plazo. Hay gente que se queda con ellos por años de años, pero sí pueden generar problemas también cognitivos, de memoria. No es tan inocuo tomar una pastilla para dormir, porque tienen efectos en el cerebro en otras áreas que no son las que estamos buscando. Pero hay personas que están en tratamiento, por ejemplo, por depresiones, con antidepresivo, que no necesariamente son para dormir, sino para la depresión, y que efectivamente son para siempre. O sea, ningún tratamiento está pensado para siempre. La verdad es que depende de muchas cosas, pero los trastornos del sueño pueden ser parte de otras enfermedades que tienen que ver con los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad, y es un elemento más a considerar en esos diagnósticos y en esos tratamientos. Y parte del tratamiento es para mejorar concomitantemente el sueño, pero no es la raíz primera de lo que queremos mejorar. ¿Y un estabilizador del ánimo sirve para dormir mejor? En general, los estabilizadores del ánimo son medicamentos que son bastante inocuos respecto al sueño, que no dan mucho sueño. Lo ideal es tratar de mantener, sobre todo en pacientes que tienen de este tipo de trastornos del ánimo, de ansiedad, mantener lo más estable el sueño, no dormir mucho, no dormir poco y dormir ojalá en los horarios que corresponden la noche, no tener sueño en el día. Y para eso ahí hay que ver con un especialista qué medicamentos usar, cómo medir el resultado de esto y por cuánto tiempo también. No es una cosa que si me funcionó ahora va a ser para toda la vida, muchas veces no es así. Ahora, ¿qué otras enfermedades puede provocar el dormir mal o el tener insomnio? O sea, la mala calidad del sueño redunda en varias cosas. Uno, el mal funcionamiento en el día, o sea, estar más lento, cometer más errores, aumenta el riesgo de accidentes de tránsito. Pero también afecta, uno de los temas importantes, el tema del peso, porque se desregulan unas hormonas que tienen que ver con el apetito y empieza a aparecer la resistencia a la insulina, la subida de peso. En programas de obesidad, por ejemplo, cuando no hay buenos resultados, una de las cosas que hay que estudiar es el tema del sueño, porque ahí la desregulación aumenta la posibilidad de ir subiendo de peso, aunque esté todo lo demás bien. Lo otro también, algunos riesgos de cáncer, como el cáncer de mama, sobre todo en mujeres que hacen turnos de noche por muchos años, eso ya tiene mucha evidencia. Y lo otro es el tema de las enfermedades inmunológicas, la inmunidad, que son nuestras defensas contra nosotros mismos, empiezan a descalibrarse y empiezan a encontrar que cosas de nosotros no son nuestras y nos empezamos a autoatacar, y eso también se puede desregular con alteraciones del sueño. Hablemos un poquito de los niños. También cuesta, y lo hablábamos al principio, esto de las pantallas y todo eso, pero más allá de la pantalla, ¿cómo puede certificar uno como papá que la calidad del sueño, que la higiene del sueño de nuestros hijos está bien? O sea, primero, un niño en edad escolar debe dormir entre 10 y 11 horas por noche. No pueden tener horarios de adultos. O sea, un niño debe acostarse, si va a las 7 de la mañana a levantarse, tipo 9 de la noche debe estar durmiendo, un niño de 6, 7 años. Y no debería necesitar siesta, pero tiene que ser un niño que despierta bien, de buen ánimo, que rinde bien en el día, que no está con somnolencia en el día, que no está irritable, que aprende bien, que come todas sus comidas, que no es como muy selectivo
repetitivo con las comidas, y en general un niño que crece bien también, porque el otro tema es que al dormir poco y mal, la hormona de crecimiento se produce menos, y es de hecho parte del estudio de la talla baja. Los niños que no crecen normalmente hay que estudiar cómo está su sueño. Una cosa que no debería pasar es que un niño ronque. Si ronca no es un signo de buen dormir, tiene que verlo el pediatra. Y el roncar Si está no irritable en el necesariamente, día. el roncar no solamente, doctora, está asociado a, por ejemplo, la obesidad, puede ser un cabro flaco, por ejemplo. No, gente que tiene es mesomorfo, en fondo, que tiene peso normal, que tiene una estructura normal, porque tiene que ver con las amígdalas, con la nariz, con una forma de la cara. Pero en general los signos de alarma son que un niño esté irritable, que no está aprendiendo bien, que no esté creciendo bien, que no coma de todo. Esos son signos que hay que pensar que pudiera haber un trastorno del sueño detrás. Y el uso de inductores con los más chicos, hay algunos que a veces no, una melatonina para que se duerma rápido, que no se quede dormido. ¿Qué tal es? La verdad es que no están aprobadas en niños de menos de 12 años. Ya en los estudios, hay muy pocos estudios en niños más chicos. Hay especialistas que pueden usarlos, pero tiene que ser bajo supervisión médica. O sea, no son, la melatonina y sus derivados no son inocuos, tienen efectos biológicos que hay cosas muy positivas, pero otras que no son tanto. Entonces se le toma bien encontrar la causa. Se le toma bien así como no, es natural y la usan nomás, ¿eh? Poco cuestionárselo. Claro, hay muchas cosas naturales, pero que no necesariamente... Ay, se nos cortó. Parece que la perdimos. Se nos cortó la comunicación. Ahí estábamos conversando con la neuróloga Evelyn Benavides, que es académica de la Universidad Diego Portales y especialista en medicina del sueño. Ahí está de nuevo conectada. Estábamos hablando de la melatonina, que también tiene consecuencias o efectos secundarios que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que la melatonina, por muy natural que sea, igual la necesitamos producir nosotros mismos. El consumo externo no es lo mismo y requiere un diagnóstico. O sea, no podemos estar tapando síntomas sin saber qué es lo que está ocurriendo realmente. Por último, Evelyn, sinceremos, yo creo que el 80% de las personas roncan. Sí, depende de la población, es más en hombres que en mujeres, pero cuando llega la menopausia las mujeres empezamos a roncar también. Exactamente, entonces si todo el mundo ronca, uno dice, bueno, entonces es natural roncar. Pongámonos de acuerdo. Claro, entonces, ¿por qué roncar entonces es tan terrible y es tan malo para la calidad del sueño? Si al final todo el mundo ronca, el cuerpo ahí falló entonces. O sea, el roncar es anormal en todas las circunstancias. Lo que pasa es que depende, los niños pequeños roncan más porque pueden tener amígdalas grandes. Los adultos. En los adultos mucho tiene que ver con el peso, también tiene que ver con pocos hábitos de actividad física y también tiene que ver con una cosa de estructura de la cara. Hay como familias que roncan. ¿Y cuáles son esas estructuras? Tabiques nasales, por ahí. Claro, pero principalmente la parte de atrás de la vía aérea, ¿ya? Y aquí, ¿qué pasó? Ahí sí, la parte de atrás de la vía aérea, la parte donde están las amígdalas, donde está la campanita, hay gente que tiene la lengua grande, y gente que tiene el cuello más bien ancho, tiende a roncar más. Pero también hay gente delgada que tiene súper buenos hábitos y que ronca, y ahí hay que estudiarlo esto, porque de ninguna forma es normal y sí hay que tratarlo esto. Y la relación, porque aumenta igual los riesgos de diabetes, de hipertensión. Sí. Claro, no nos queda nada de tiempo, pero me llamó la atención algo que usted decía, la relación ronquido-menopausia, ¿esa sí se asume como normal o también hay que estudiarla? O sea, nunca roncar es normal, y cuando llega la menopausia, el gran tema que ocurre es que cuando llega la menopausia, lo que pasa es que el tono muscular disminuye, y disminuye el tono muscular también de la vía aérea, y eso hace que al disminuir ese tono muscular empiece a vibrar el aire. Y eso produce el ronquido, y el ronquido produce una vibración también en los vasos sanguíneos, aumenta la posibilidad de que se salgan a la sangre sustancias que son
proinflamatorias, y esto aumenta que el colesterol se vaya pegando a los vasos sanguíneos, que aumente nuestro riesgo de infartos al corazón, al cerebro. No es inocuo roncar. Bueno, seguimos la próxima, pues estamos recontrapasados el tiempo, pero está muy interesante, como siempre, este tema. Le damos las gracias a Evelyn Benavides, neuróloga, académica de la Universidad Diego Portales, especialista en medicina del sueño. Que estés bien, Evelyn. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chao. Buen día. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí. Ya estamos escuchando uno de los clásicos del rock argentino, con Serú Girán. En los próximos días van a pasar por Chile, justamente, Serú Girán, sin Charly García, Soda Stereo, que ya han tenido que sumar otra fecha más, sin Gustavo Cerati, y Geite sin Willy Iturri. Entonces, Claudio Vergara se pregunta, ¿van a funcionar estos conciertos, estos regresos, con la ausencia, digamos, de sus protagonistas? Bueno, a ver, más allá de esa pregunta, es una excusa también para revisar las trayectorias fundamentales de 3 nombres importantes del rock latino. ¿No es cierto, Claudio? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Cecilia y Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Igual ahora es cierto que todo esto es un ejercicio de gran nostalgia, el que generan estas agrupaciones que vienen a Chile, y bueno, sobre todo lo de Soda Stereo. Por lo tanto, claro, ese cuestionamiento quedará más para el análisis, para todo eso, porque son fervores devocionales los que tienen estas agrupaciones. Pero hay algo sí de duda que se instala, o de cierto cosquilleo que a los fanáticos también les sucede cuando vienen bandas que no están con su rostro, con su líder, con su gran nombre, con su tótem principal, uno podría decir. Un ejercicio que no es nuevo, hemos visto pasar por Chile a In Excess sin su cantante, a los Creedence Clearwater Revival sin su compositor y cantante principal. O sea, no es algo a lo que no estemos habituados. Pero coinciden estos nombres argentinos como Serú Girán, Soda Stereo y G.I.T., donde en menor medida G.I.T., donde no están sus artistas principales. A mí me da un poquito de incomodidad de pronto. A veces ¿por qué? Sí, a veces me gusta que los grupos dejen descansar su legado y digan, este es nuestro legado, descúbranlo como fue concebido en esta época, descúbranlo en el momento en que nosotros lo hicimos, después empezar a revivirlo en distintas formas, en distintos cuerpos que no son los originales por distintos motivos, por fallecimiento de sus músicos, por separaciones, etc. Me parece que a veces puede resultar un poco incómodo, puede resultar un poco injusto con la historia, puede resultar también no de la mejor manera cuando se hacen estas resurrecciones con el paso del tiempo. En particular hablo del caso de Soda Stereo también, que en el caso de Cerati falleció hace un tiempo y se va a revivir a través de la tecnología. Me pasa eso de pronto, me pasa que me gustaría más que los grupos dejaran descansar su legado. Ahora, hay toda una generación de gente un poquito más joven que también ve la otra parte del vaso. Dice, esta es la única manera que yo tengo hoy por hoy de ver a Serú Girán, de ver a Soda Stereo. No tengo otra forma de verlo. Claro. Y por tanto, es una generación más acostumbrada también a la tecnología, acostumbrada a otro tipo de experiencias, donde un poco aceptan y admiten que pueden ver a estos grupos sin sus números principales si no les causa mayor resonancia, mayor incomodidad de alguna forma. Ya. Bueno, vamos con lo de Serú Girán y vamos con Serú Girán. Entonces con este regreso que, claro, Charly García obviamente que siempre va a ser la atracción no solamente de esto, sino que de cualquier intento de traer en alza la música del rock argentino, como lo conocen allá, rock latino, como lo conocemos nosotros, pero igual viene con una formación potente. Sí, igual es Serú Girán, o sea, no dejemos descuidado a Pedro Aznar y David Lebón, que vienen las mitades de Serú Girán. Charly García prácticamente retirado y Óscar Moro, el baterista, falleció hace ya casi 20 años. Por tanto, la formación que hoy tenemos de Serú Girán es de su bajo y guitarra, que van cantando indistintamente distintos clásicos de la banda argentina, de una vida súper fugaz. Serú Girán duró 4 discos entre los años 70, fines de los 70, el año 78 aproximadamente, y el año 82, pero marcó a una generación con una fórmula que es
súper particular. Eran una banda tremendamente virtuosa, de grandes músicos vinculados al jazz, al rock progresivo, a las vanguardias, pero resultaron ser muy populares. Resultaron que la música que hacían era muy popular porque caló hondo en un periodo súper complejo de la historia argentina y latinoamericana que tenía que ver con las dictaduras. Lo que hizo Serú Girán eran metáforas, poesías, alegorías en torno al sufrimiento de las sociedades y las juventudes de esa época, y eso hizo que finalmente tuvieran un culto muy masivo y que no se remitiera solamente a un nicho, tomando en cuenta los buenos instrumentistas que eran. Es una banda que yo me atrevería a emparejarla con los proyectos de Spinetta, con los Jaivas también, en el sentido de ser bandas súper potentes en los 70 en Latinoamérica, que llevaron la música hacia otro nivel, en el sentido de que los músicos latinos podían competir también con los músicos anglo en calidad, en virtuosismo, no tenían nada que envidiarle a un músico que viniera de afuera. Y que experimentaban bastante también, y tenía mucho de experimentación. Además, sí. Exactamente, sí. Claudio, muchísima experimentación, sí. Hay 3 canciones de Serú Girán, así que vale la pena detenerse un poquito. Una es Viernes 3 AM. Sí, una gran canción. Escuchémosla un poquito. A ver si podemos escuchar ahí. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz. Qué canción más hermosa. Sí, canción hermosísima, pero muy dramática. Dramática, total. Historia Sí. terrible, claro. Sí, es terrible porque habla de una persona que está al límite, en su vida, que probablemente no aguanta mucho más, no aguanta mucho más el mundo, no aguanta mucho más su vida y es empujada a una situación absolutamente extrema, cantada por supuesto con una belleza, con un poder melódico que hace que toda esta situación tan compleja que narra la canción sea totalmente distinta. Fíjense que es un tema que escribió Charly García. Le costó 15 minutos hacer el tema. Lo escribió en un departamento en San Telmo, primero la letra y luego la música. Lo escribió rapidísimo, inspirándose en experiencias de cercanos que habían estado cerca o con alguna condicionante que tenía que ver con el suicidio. La acompañó el solo de bajo de Pedro Aznar, que suena ahí en la canción, y los arreglos de Charly en el piano y también Oscar Moro desde la batería. Es una de las canciones más lindas de Serú Girán, que alguna vez, fíjense que Spinetta dijo que le hubiese gustado escribir a él esa canción, pero también hasta Lennon y McCartney le hubiese gustado componer bien Claro. 3 AM. Es que O sea, ese nivel la ponía. es tremenda la letra, la música, todo es muy emotiva. Y esa frase final, los que no pueden más, se van. Es tremenda. Que no esa. puede más. Sí. Es tremenda. Desgarradora. Sí, no, esa frase final es lapidaria, Sí. totalmente. Sí. Ahí se Y termina de además, desgarrar. y es como muy también acogedora con las personas que toman esa decisión. Muy comprensiva. ¿Saben qué? Bueno, los que no pueden más se van. Es como te entiendo. Te entiendo, claro. Claro. Acá hay algo hay algo que chocas con el mundo. Bueno, Sí. busquemos otra salida. Es una frase, la verdad, y son letras que un poco empujan a eso. Oye, Y por ahí va, sí. leía una entrevista a Serú Girán en Culto de la Tercera, un diario que no sé si lo conoces, Claudio. Algo, por ahí tengo cierta relación. Sí. Y planteaban, de hecho, viene en el título esa frase: nuestra música vuelve a ser necesaria. ¿Podemos responder eso? ¿Por qué será necesario hoy Serú Girán? Porque yo creo que son canciones que se hacen en un determinado momento de la historia que con matices, por supuesto, y con contexto distinto, se va repitiendo. O sea, son canciones que la juventud toma en ciertas circunstancias de incertidumbre, en circunstancias medias de incógnita, de cierto oscurantismo también. Son circunstancias sociales que de alguna forma se van replicando. Por supuesto, hoy ya no estamos en dictadura, pero el mundo no está siendo un mundo fácil en todo tipo de términos. Y por supuesto la música de Serú Girán ilumina ese tipo de instancias. Tiene otras canciones también Serú Girán donde sirvieron mucho para iluminar periodos oscuros que me imagino que cualquier joven los puede tomar como algo propio también. Cualquier joven puede tomarlos como circunstancias propias de su propia vida, su propia existencia, para iluminar también esos propios periodos. Ahora, claro, Serú Girán
se diferencia mucho de música que se hace hoy en día, de música que es más rítmica, más bailable, de un pop latino que es totalmente distinto, y por eso me parece que para marcar ese contrapeso la música de Serú Girán sí es necesaria en un mundo donde hoy probablemente se valora otro tipo de cosas en el arte, un arte más rápido, más fugaz, más de consumo instantáneo. Eso no sucedía en la época de Serú Girán, pero me parece que por ahora se valora igual. Ahora, otra canción de Alicia en el País. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Esta canción es una canción ya netamente del periodo de dictadura en Argentina. Es una canción también de Charly García grabada en el disco Bicicleta del año 80. Y es una canción que retrata, desde el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, retrata finalmente a lo que era vivir en Argentina en esa época. O sea, genera un contrapunto de lo que era el País de las Maravillas, un país tan distinto, un paraíso, a vivir en un periodo oscuro como el de esos tiempos. A mí la frase que más me gusta de esta canción es una que dice: enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarnos el camino. Ahí en ese sentido los brujos, estuve indagando y se refiere a los militares y a los dictadores, y el brujo era el apodo que recibía José López Rega, fundador de la organización AAA, exactamente, dedicada a perseguir, torturar, asesinar gente de izquierda y sobre todo artistas también. Esa metáfora, en general las metáforas de Serú Girán pasaron bastante coladas en esa época, yo creo que también por un poco de ignorancia de los militares que no tenían la sensibilidad para poder percibir algunas cosas, pasaron bastante coladas y esta es una canción que sonó mucho y resonó en mucha gente y es también bellísima y habla también, por supuesto, del periodo que estaba atravesando Argentina a principios de los 80. Y después está cortito, nos veremos otra vez. Esta suena en el concierto que va a presentar el sábado, todo esto, del Movistar Arena, Pedro Aznar y David Lebón como Serú Girán. Nos veremos otra vez, dedicada emotivamente a Óscar Moro y Charly García, que ya no están en Serú Girán. Yo creo que va a ser uno de los momentos emotivos del concierto, porque se lo dedican a los compañeros que probablemente ya no van a estar nunca más al lado de ellos. Nos veremos otra vez, es el canto a decir, en algún momento nos reencontraremos como parte de ese buque insignia llamado Serú Girán. Así que es una canción muy linda. Sigamos con otro espectáculo, otra banda de rock argentino, latino, que vuelve sin su protagonista, sin su líder, sin Gustavo Cerati. Hablamos de Soda Stereo y el espectáculo Ecos. Ecos, así es, que parte el jueves 20. Sí. Esta es la que quizás genera más discusión. Esta es la que genera, sí, más debate, encendido y todo. Jueves 26 de marzo, la próxima semana, vamos a estar hablando a las 9 de la noche de lo que es Ecos Soda Stereo. Se sumó una fecha para el 28 de marzo, el sábado, a las 2 de la tarde. Nueva función, horario de almuerzo, absolutamente increíble, por la soda manía que desató este proyecto. Lo que ya da a entender que a la gente, o un grueso de la gente, le da un poco lo mismo que, por supuesto, ya no esté Gustavo Cerati en términos de que toleran de que el espectáculo hoy es otro. No ha habido muchas luces de cómo va a ser este espectáculo. Empieza recién este sábado en Argentina, este sábado en Buenos Aires vamos a tener las primeras señales de cómo va a ser este show finalmente y cómo se va a revivir a Gustavo Cerati. Se ha dicho mucho que va a ser mucho más que un holograma, que va a estar muy cercano al caso de ABBA, que en Londres hizo un espectáculo con avatares, un espectáculo con una forma tecnológica un poquito superior, donde la realidad que creaban era muy, muy, muy real, valga la redundancia, muy marcada. Se va a usar material grabado de Gustavo Cerati de las últimas giras. Por tanto, se intenta hacer algo que sea un poquito más cercano a la realidad y lo más prístino posible. Veamos cómo resulta, porque no va a ser Gustavo Cerati, por mucho que se promocione como Soda Stereo, pero veamos qué tal resulta la experiencia, de la que hoy, insisto, no hay demasiadas señales, pero abre un debate totalmente al respecto. O sea, pero ¿cómo te lo imaginas tú que se la van a arreglar para tener la presencia de Gustavo? Yo apelando a lo que fue el espectáculo de ABBA en Inglaterra. Claro, lo logramos. Claro, me parece que va a ser lo más cercano a un holograma, con movimientos muy reales y moviéndose en el escenario y tratando de abarcar el escenario y tratando de generar una relación con Charly Alberti y Zeta Bosio lo más real posible, tratando de que el Gustavo Cerati que se vea
se acerque a la realidad y no solamente sea una proyección, no solamente sea un artista cantando desde la pantalla, desde un archivo. Claro. Me parece que esa es la única manera que esto puede ser lo más valioso posible, o si no, no hay mucha opción, digamos. ¿Y habrá me parece estado que de acuerdo, Benito? la familia, yo tengo entendido que según las declaraciones, según lo reportó la prensa argentina, yo tengo la sensación de que sí estuvo de acuerdo, sí dieron el vamos, porque sentían que Cerati de alguna forma siempre estuvo muy cercano a la tecnología, siempre fue muy sensible con los términos tecnológicos y siempre de alguna forma se acercó a lo que eran las vanguardias. Entonces, a lo mejor, si uno hace una conexión un poquito espiritual, le hubiese dado el vamos, donde quiera que esté, hubiese aceptado que su figura se hubiese hecho de esa manera, ¿no? ¿Sigue Liliana a cargo del como albacea de todo lo de Gustavo? ¿No? Ya tiene sus años la madre, ¿no? Tiene sus años, sí, es la familia completa, hasta donde sé. Perfecto. Sigue a cargo, sí. Perdón que diga algo menos simpático quizá, pero las razones económicas que puede haber también en estos proyectos, o sea, sí, es una manera de hacer caja. O sea, yo en ese sentido, yo soy bastante crítico con Zeta Bosio y Charly Alberti. Me parece que son dos artistas que pese a tener respectivas carreras y todo, pero se han abrazado mucho a la figura de Cerati y al legado de Soda Stereo en los últimos años, con el Cirque du Soleil, con el proyecto donde presentaban distintos músicos latinoamericanos cantando en el rol de Gustavo Cerati, que pasó por el Estadio Monumental con Julieta Venegas, Rubén Albarrán, Álvaro Enríquez, Claudio Valenzuela. Me parece así un poco mucho. Hablábamos al principio, deberían dejarlo descansar y deberían dejar macerar el proyecto de Soda Stereo. Me parece que ha sido demasiado. Y esto me parece que responde a eso. No sé cómo irá a resultar, quiero esperar verlo porque lo voy a ir a ver en ese momento, pero me parece que de alguna forma son dos artistas que se han acomodado mucho en un legado que, si bien les pertenece, también podrían dejarlo respirar un poco con el paso del tiempo. Yo decidí automarginarme, así que me cuentas. No vas ahí, ya, decidido. No, te quieres restar, no quieres ver ese espectáculo. Pero medio, no me convence del todo, por eso no fui. Siendo muy fanático. Bueno, sí, por supuesto. Nos quedan 4 minutos. A mí me genera más morbo, porque a mí me genera morbo y curiosidad, me genera bastante curiosidad al menos, claro, lo que vamos a ver. Sí. Nos quedan menos de 4 minutos, hablemos de G&T. G&T también, que claro, están en un escalón más abajo de Serú Girán y Soda Stereo. G&T son una banda que aprovechó mucho el vuelito del rock latino para ser célebres también. Pero aquí, de hecho, G&T aquí en Chile fue más potente incluso que en Argentina, ¿no? Muy potente, pero tienen lo suyo. Partieron tocando con Charly les produjo el primer disco. Claro, sus canciones no tienen un espesor creativo como el que tenía Soda Stereo, Virus, Sumo en su momento. Son canciones de pop rock bastante más simple, como Es por Amor, que es la canción por la cual celebran los 40 años. Y viene G&T el 8 de mayo al Teatro Caupolicán con una versión que es G-Y-T. No es hit, no es G&T como lo conocimos, sino que es Pablo Uyot, el guitarrista, y Alfredo Tot, el bajista y vocalista. Interesante porque quien más se vinculó con Chile fue Willy Turri. De hecho, Willy Turri, si no vive aún, vivió muchos años en Chile. Pero es bueno esta diferencia que se hace, porque a G&T de Iturri en el fondo lo hemos visto harto, pero estos son los otros dos. No, Willy Turri gira por Chile todo el año y se presenta en festivales veraniegos y regionales. Ya es chileno prácticamente. Y está por todos lados. Willy Turri es parte de nuestro inventario. Pero claro, esta versión no trae a Willy Turri por distintas diferencias. Trae a los otros dos, que de alguna manera son los menos mediáticos y conocidos, si uno los quiere presentar de esa manera. Pero reviven todo el repertorio de G&T, como Siempre Fuiste Mi Amor, Ana, No Te Portes Mal. Todo lo que es muy conocido, y veamos cómo la gente lo recibe. Me parece que, a diferencia de Soda Stereo o otros grupos argentinos, claro, el legado de G&T no se hizo tan grande como el resto, no es un legado que quizás sea tan gigantesco como el de otros grupos argentinos. Hay que ver cómo la gente lo recibe, pero me parece que acá en Chile siempre tuvo una resonancia bastante amplia. O sea, G&T, como decías tú, Seba, acá en Chile fueron súper populares, o sea, sonaban por todos lados y fueron muchos. ¿Dónde se presentan? En el Teatro Caupolicán, 8 de mayo. Entradas hay que llenar el Caupolicán de todas maneras, ¿no? Sí, claro. Sí, hay que verlo. Yo tengo certeza de que lo llenan. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿y por qué Iturri ya no está con ellos? ¿Qué pasó? Diferencias personales, diferencias de todo tipo. Y pese a que han vuelto varias veces durante el último tiempo, Willy Turri esta vez se restó y hace su propio proyecto. Willy Turri tiene un proyecto con otros músicos donde revive a G&T, pero hay diferencia entre ellos y
y decidieron Pablo Guyot y Alfredo Tot seguir por su propio lado. Así que veamos también cómo le resulta. Porque va a ser raro para él, que está acá en Chile, que está haciendo presentaciones, ver ahí que vienen los otros y hacer que sus compañeros Claro. Los va a ir a ver. Están presentándose. Y va a tener que comprar la entrada, ni siquiera lo van a Va a invitar. pasar por fuera. Sí. Ahora, yo siempre me pregunto, tenemos ejemplos de cómo se pelean por los nombres, ¿no? O sea, ¿quién tiene el derecho del nombre del grupo? GIT. Bueno, en este caso... Lo resolvieron GIT, bien. Sí, GIT era por precisamente los apellidos de ellos, y Sí. de ahí Latina era por Iturbi, claro. Entonces esta vez, claro, sacaron esa I y pusieron la Y por los nombres de los otros dos, así que Pero- a mí me parece que lo resolvieron bien y se evitaron cualquier clase de problema legal. Hasta ahora me imagino que no hay ninguna clase de problema Sí, porque al suena respecto. igual. Pero bueno. Pero Sí, ¿cómo suena ellos igual, van es lo mismo. ellos van a decir, pero si son nuestros apellidos, ¿qué vamos a hacer? Pues no nos podemos Claro. cambiar Sí, el nombre. Es lo que son. Pero bueno, veamos cómo resulta estos Ya. experimentos, pero fue una parte de la máquina de la nostalgia de ver grupos hoy por hoy un poquito mutilados, si se quiere presentarlo así. Gracias, Claudio. Súper entretenida la columna de hoy. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima, nos escuchamos. Ya. Un abrazo, estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, Claudio. Puede ser feliz igual. Ana, puede ser feliz igual. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.